Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra unidad de aprendizaje de farmacología de sistema genitourinario. Lo primero que vamos a comenzar a revisar es un poco de terapéutica antimicrobiana contra infecciones de vías urinarias, por lo cual vamos a tener que revisar algunos principios sobre patología infecciosa de vías urinarias. Bien, vamos a recordar que las infecciones del aparato urinario superior consisten en partes como el riñón y como tal ya la pelvis renal. Esto, cuando se tiene en una infección de este tejido parenquimatoso, se conoce en general como un tipo de pielonefritis. Allí es cuando hablamos únicamente de infecciones del tracto urinario superior como tal, mientras que las infecciones del aparato urinario inferior ya afectan a la vejiga, a la uretra o a la próstata en diferentes medidas, y por lo cual estas infecciones quizá tengan un tratamiento distinto al que vemos en tejido parenquimatoso. Ahora, vamos a tener en cuenta que se calcula que más del 20% de la población femenina sufre alguna forma de infección de vías urinarias a lo largo de su vida. Claro, de hecho esto se aumenta bastante en periodos de gestación y por lo cual es algo bastante común de encontrar en esta población. Ahora, en el caso de los hombres, a partir de la quinta década de la vida, cuando el incremento de volumen de la próstata empieza a interferir con el vaciamiento vesical, es cuando principalmente ya tenemos algunos casos de infecciones de vías urinarias, incluso un poco complicadas. Ahora, por otra parte, la cirugía ginecológica o prostática, a veces la incontinencia urinaria, procesos de instrumentación y cateterismo uretral crónico pueden incrementar de manera muy importante las tasas de infección de vías urinarias hasta en un 30 o 40%. Ahora, cuando hablamos de una infección del tracto urinario que se encuentra complicada, se refiere a una infección en este tracto con anomalías funcionales y o estructurales que están acompañando a esta infección. Es decir, que previamente nuestro paciente puede ser que haya tenido alguna malformación o alguna capacidad funcional disminuida por alguna anomalía, y esto pues obviamente va a generar una mayor dificultad para hacer que los uropatógenos puedan ser llevados hacia el exterior de la uretra, ¿vale? Puedan ser barridos adecuadamente, y por lo tanto estas infecciones son bastante complicadas. En varones, de hecho, existe una peculiaridad. Casi todas las infecciones de tracto urinario se consideran complicadas. Esto porque simplemente recordamos que la anatomía de la uretra femenina en comparación de la masculina, pues por ejemplo, tiene un diámetro tan pequeño, ¿vale? Una longitud tan pequeña en el caso de la mujer, que esto pues obviamente favorece una más fácil colonización de este sitio y por lo tanto infecciones más frecuentes, pero en el hombre no es así. El tracto urinario tiene por su disposición anatómica mayor capacidad para barrer con uropatógenos. Entonces, si nosotros ya encontramos sintomatología urinaria importante en nuestros pacientes masculinos, puede ser que esto ya indique alguna situación un tanto complicada, porque pues indica que estos microorganismos o la capacidad defensiva del uroepitelio de estos pacientitos tienen una alteración que pues ya es considerada un poco más grave. Ahora, la prevalencia de bacteriuria en varones es baja y aumenta con los años. La incidencia de infección de tracto urinario sintomática en varones adultos es mucho menor que en mujeres, ¿vale? Pero siempre hay que recordar esta situación. Ahora, la mayoría de los bacilos gram negativos que producen infección del tracto urinario se originan en el colon. Van a contaminar la uretra y ascienden hasta la vejiga
y después pueden migrar hasta el riñón o la próstata, claro, ocasionando ahora infecciones cada vez más complicadas, por lo cual deberemos de ir evitando desde la parte inicial de la infección, que es transmitir esta flora o estos microorganismos colónicos hasta la vejiga, porque estos van a ser los que más frecuentemente van a ocasionar problemas para estas infecciones urinarias. Ahora, eso sí, estas bacterias que vienen del colon son muy virulentas por su capacidad para producir adhesinas, principalmente el pili de tipo P. Es decir, que nos estamos refiriendo principalmente a Escherichia coli. Esto se ve que gracias a ese pili P se unen a las células que recubren la vejiga y el tracto urinario superior, evitando la eliminación de las bacterias durante la micción. No es el único pili que nos va a ayudar para esta situación complicada, sino también habrán otros, por lo cual estas infecciones, una vez ya establecidas, en ocasiones pueden ser difíciles de tratar por los grandes factores de virulencia que posee E. coli. También ese E. coli posee una hemolicina de tipo A que lisa los eritrocitos y otros tipos celulares, llevando a la liberación de citocinas y además a una estimulación de la respuesta inflamatoria, lo cual ya torna a este cuadro clínico bastante molesto, bastante complicado para algunos pacientes. Vean, aquí les pongo un pequeño recordatorio sobre las características principales de factores de virulencia que posee Escherichia coli uropatógena, la UPEC, ¿vale? Como son precisamente sus fimbrias, está la fimbria de tipo 1, que ayuda a la adherencia hacia el epitelio y a la matriz tisular, a la invasión de células uroepiteliales en forma de sombrilla y a la formación de biofilm o biopelícula. Eso, claro, para generar un mayor factor de virulencia. Ese es uno de los elementos más importantes que tenemos, por ejemplo, para infecciones complicadas. La fimbria de tipo P, que les comentaba anteriormente, favorece también de manera muy importante la adherencia a ese uroepitelio y a la matriz tisular e inducción de citocinas, ¿vale? Para la respuesta inflamatoria. Así también otros elementos que ayuden precisamente para el reconocimiento de estas bacterias, como los lipopolisacáridos, las endotoxinas con su variación antigénica somática o inducción de citocinas, pues favorecen parte de la resistencia sérica. Ahora vean, la resistencia de las bacterias se va a ver además favorecida por factores del hospedador que interrumpen o retardan el flujo urinario, como pueden ser, por ejemplo, la instrumentación, si se está haciendo algún procedimiento quirúrgico, endoscópico, ¿vale? En la vía urinaria, eso generalmente pues está generando este efecto, un retardo del flujo urinario que obviamente va a favorecer que otras bacterias que no son parte de la flora normal del uroepitelio puedan colonizar. La obstrucción como tal con algún tipo de lito, por ejemplo, a nivel urinario, puede ocasionar obviamente infecciones de este tracto urinario. Claro, no dejamos de lado también las anomalías estructurales que pueden ser congénitas en algunos casos y que favorecen la persistencia de bacterias en el tracto urinario durante tiempos incluso muy prolongados. Cuando ya hablamos entonces de una infección de vías urinarias, lo más común que llegamos a encontrar es una infección del tracto urinario inferior, ¿vale? En su forma de cistitis, es decir, cuando afectamos a la vejiga urinaria. Esta cistitis tiene ciertas características clínicas que incluyen básicamente lo siguiente. Uno de los datos clásicos que podemos encontrar aquí es la disuria. Es un dolor miccional muy importante, acompañado posteriormente de una polaquiuria, que es aumento en la frecuencia miccional. Si nuestro paciente normalmente va unas 4 a 6 veces al día a tener alguna micción,
Generalmente aquí estas cantidades de micciones aumentan considerablemente ante esta infección. También la urgencia urinaria, es decir, la sensación de querer vaciar la vejiga, pues va a aumentar considerablemente. Nuestros pacientes van a tener claro ya ahora en estudios clínicos, ¿vale? Las siguientes evidencias diagnósticas, como por ejemplo una bacteriuria con ciertos niveles, ¿vale? Más aparte, en algunos casos, no en todos, puede generarse hematuria, ¿vale? Cuando llegamos a tener este dato clínico, obviamente nuestro paciente tiene mayor interés por alguna atención médica, pero obviamente esto puede indicar algunas lesiones sobre el uroepitelio más complicadas y obviamente nuestro tratamiento va a ser un tanto más en forma. La hematuria se presenta solo en el 50% de los casos, ¿vale? De algunas cistitis complicadas. La orina a menudo es turbia y fétida. También puede aparecer un dolor espontáneo y a la palpación en la región suprapúbica se encuentra un dato que nos puede ayudar a orientar este diagnóstico. Ahora bien, también nuestro paciente posteriormente, si no atiende de manera oportuna estas infecciones del tracto urinario inferior, principalmente la cistitis, ¿vale? Puede generar complicaciones de infecciones ahora en el tracto urinario superior, como les decía, ya afectando a la pelvis renal y al parénquima de la corteza y la médula renal. Nosotros ya tenemos ahora sí una pielonefritis. Estos pacientes que ya desarrollaron esta pielonefritis poseen las siguientes características clínicas. Aquí vamos a evidenciar un dolor en el flanco y fiebre que exceden los 38.3 grados centígrados. También se van a conservar las manifestaciones de la cistitis que acabamos ahorita de mencionar, es decir, todas las características de disuria y de dolor suprapúbico, etcétera, etcétera. Aquí todavía se mantienen, pero quizá incluso con un poco de gravedad. Además, nuestro paciente puede manifestar algunas situaciones sistémicas, ¿vale? O manifestaciones clínicas generales, como escalofríos, vómito, diarrea y taquicardia. El dolor a la palpación en la región costovertebral también es un dato de revisión muy importante. Y en ocasiones pueden tener complicaciones tales nuestros pacientes que manejen manifestaciones de choque séptico. Por lo cual, nuestros pacientes, desde que ya manifiestan alguna sintomatología urinaria, deben de revisar las características clínicas, sus médicos correspondientes, para saber si la infección de vías urinarias es complicada o no complicada y si posteriormente no se están desarrollando colonizaciones hacia tracto urinario superior para tener consideraciones sobre una manifestación de pielonefritis, por lo cual esta situación es de gran relevancia clínica. Ahora, en ausencia de obstrucción, las manifestaciones clínicas de una pielonefritis pueden ceder en algunos días, dejando los riñones funcionalmente intactos. Esa es una situación que generalmente puede ocurrir sin mayor problema, pero en presencia de obstrucción o con pacientes que tengan vejiga neurógena o reflujo vesíco-ureteral, se producen en ocasiones necrosis de las papilas renales y afectación progresiva de la función renal con bacteriuria crónica. Obviamente, estos pacientes requieren de una atención hospitalaria y que van a tener estancias a veces prolongadas o bueno, tratamientos bastante largos para eliminar esa bacteriuria crónica. Ahora, también, si un cálculo renal o papila renal necrótica puede obstruir a un uretero, ocurre ahora un dolor intenso en el flanco con una irradiación hacia la región inguinal.
Este es un dato clínico muy importante para ahora precisamente manifestar también una situación de gravedad. En ocasiones esto puede requerir intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Y por lo tanto, esta manifestación de dolor con esa irradiación característica hacia la región inguinal, pues es algo que ya denota afectaciones sobre los ureteros. Ahora, por otra parte, tomando en consideración otro tipo de afectación del tracto urinario inferior, vamos a recordar algunas características de la prostatitis. Aquí podemos diferenciar que el dolor en la región lumbar es algo muy característico, pero también se acompaña de una región sobre la región perirectal y los testículos, por lo cual obviamente esto nos ayuda a descartar, por ejemplo, el pensar sobre una pielonefritis para estas infecciones de tracto urinario. Sí hay gran diferencia a nivel clínico. En la infección aguda, el dolor puede ser intenso y puede acompañarse incluso de fiebre elevada, escalofríos y signos y síntomas de cistitis. ¿Vale? Entonces aquí lo que nos va a ayudar bastante va a ser la clínica de esta irradiación dolorosa para distinguir de estos cuadros de infecciones de tracto urinario. El aumento de volumen por la inflamación de esta próstata puede ocasionar obstrucción de la uretra cercana con retención de orina, y eso es algo muy característico que nos puede llegar a referir el paciente masculino, porque nos comenta sobre una micción interrumpida, intermitente, frecuente y que es bastante molesta, y por lo tanto ese es un dato clínico relevante. En el tacto rectal, la próstata se encuentra con consistencia gomosa y sumamente dolorosa. Esto en ocasiones es bastante importante porque, bueno, a nivel clínico deberemos de revisar estas características para dar una confirmación diagnóstica más certera. Sobre el diagnóstico de laboratorio en cuanto a las características generales de una infección de vías urinarias, sí hay ciertos datos que nos pueden orientar precisamente para poder confirmar en mejor medida una infección del tracto urinario y que por ende requiera tratamiento antimicrobiano. En el análisis de orina vamos a obtener una muestra de orina limpia a mitad de la micción. Eso es muy importante como instrucciones que le debemos de dar a nuestro paciente para recoger la muestra. Es decir, no desde que comience la micción debe de comenzar la recogida de la orina, sino que debe de eliminar los primeros chorros de orina y ya a la mitad de esa micción, ahora sí comienza a recolectar en el frasco estéril que nosotros le vamos a otorgar esta cantidad de orina que nosotros le pidamos. En el estudio microscópico vemos que el frotis de orina sometido a tinción de Gram es de gran relevancia porque, bueno, vamos a evidenciar que Gram negativos en ocasiones bastante frecuentes van a estar aquí presentes. Sobre el urocultivo vamos a ver cifras superiores a 10 a las 5 bacterias por mililitro. Esto ya se considera como una característica típica para infecciones de vías urinarias. Cifras inferiores, aunque ya denotan que sí hay una colonización determinada del tracto urinario inferior, puede ser que no generen mayor necesidad de uso de antibióticos o uso irracional de antibióticos, ¿vale? Por esta característica, por lo cual habrá que recordarlo. Aquí podemos apreciar en esta gráfica esta situación sobre cómo la cantidad de estas bacterias en la orina es un determinante importante para considerar si existe infección o no de nuestro tracto urinario, tanto para el caso de cistitis como en el caso de la pielonefritis. Necesitamos estas cifras para determinar nuestra intervención clínica. Ahora, como tal, ya que tenemos estos principios sobre la determinación de las infecciones del tracto urinario, vamos a considerar los fármacos de mayor uso en urología y nefrología. ¿Cuáles van a ser estos?
pues generalmente son parte del tratamiento de las infecciones no complicadas del tracto urinario inferior. Esto es lo que más frecuentemente en clínica de urología estamos encontrando. Bueno, como les he estado comentando, las infecciones no complicadas del tracto urinario inferior son aquellas que cursan con síntomas miccionales, como lo habíamos comentado en el caso de la cistitis, y eso sí, siempre recordamos que la presencia o ausencia de fiebre es un marcaje importante para determinar esta complicación o no de la infección del tracto urinario. Cuando tenemos una infección no complicada, es un paciente sin fiebre y que esta infección se da en pacientes sin anomalías funcionales o anatómicas del aparato urinario, o también en pacientes que no hayan tenido instrumentación reciente de la vía urinaria o infecciones urinarias en las semanas previas, porque eso sí, vamos a ver que en ocasiones, derivado de una intervención farmacológica inadecuada, nosotros le podemos ocasionar infecciones recidivantes a nuestro paciente en vías urinarias, por lo cual hay que tener bastante cuidado. Y esta característica clínica, ¿vale? Deberemos de considerarla para nuestra terapéutica antimicrobiana. Ahora bien, la cistitis aguda es una forma clínica bastante importante y bastante habitual entonces de nuestra infección del tracto urinario inferior. Ahora, el término cistitis, como recordamos, hace referencia a la inflamación de la vejiga urinaria y habitualmente es de causa infecciosa. Si no fuera de causa infecciosa, ya que estemos haciendo algunos estudios de laboratorio, entonces comenzamos a estudiar las características musculares o alteraciones nerviosas alteradas de esta vejiga urinaria para considerar otras situaciones clínicas. Estos pacientitos con infección por cistitis aguda cursan, como lo habíamos comentado, con datos clínicos como la disuria, la urgencia medicinal, la poliuria, polaquiuria y a veces dolor suprapúbico, habitualmente sin fiebre. Ahora, para establecer la elección de nuestro tratamiento, vamos a ver que la elección del antibiótico empírico para el tratamiento de la cistitis no complicada dependerá de varios factores. Pero bueno, vamos a considerar que nuestra gran mayoría de tratamientos antibióticos en estos casos de infección del tracto urinario inferior, pues son como tal empíricos, que quiere decir que nosotros vamos a dar un antibiótico sin saber exactamente la cepa, el tipo de microorganismo, etcétera, etcétera, que tenemos más frecuentemente ahí en tracto urinario inferior, pero como precisamente sabemos que uno de los principales partícipes, hasta en un 90-95% de estas infecciones, es Escherichia coli, pues nosotros de hecho pues empezamos a dar algún antibiótico que tenga una actividad suficiente y sin tantas complicaciones sobre este microorganismo. Pero sí, en la mayoría de los casos no le vamos a estar pidiendo un urocultivo con antibiograma a nuestro paciente para determinar la característica de los microorganismos que están ahí en esa vía urinaria, más aparte cuáles fármacos van a ser más sensibles para atacar ese microorganismo, porque en primer lugar no tenemos la solvencia económica en la mayoría de los casos para nuestros pacientes para cubrir esta situación. Entonces, vamos a ver de qué dependerá hacer nuestra elección del tratamiento empírico con los siguientes factores. Primero, hay que considerar los antecedentes personales, que van a incluir, por ejemplo, la historia de alergias u otras reacciones adversas a los antimicrobianos, lo cual es indispensable. Es algo que siempre de manera rutinaria deberemos de considerar antes de comenzar cualquier terapéutica antibiótica. Ahora, la tendencia del antibiótico a producir efectos colaterales en la ecología de la flora residente es uno de los pilares
que deberemos de considerar de manera muy importante sobre esta elección de antibióticos para tratar infecciones del tracto urinario inferior, porque ocurre muy frecuentemente que por simplemente ver que nuestro microorganismo indica algunos fármacos que puede ser susceptible para el uso de distintas clases farmacológicas, familias farmacológicas, en ocasiones ese uso indiscriminado e inadecuado de estos fármacos, pues genera alteraciones sobre la flora residente que obviamente pueden generar que ahora mayores invasiones de uropatógenos indeseados en esta vía urinaria puedan llegar y puedan colonizar o incluso complicar más estas infecciones del tracto urinario inferior. El patrón local o regional de resistencia de los uropatógenos también puede ser una situación válida para determinar la elección de tratamiento, aunque claro, esto depende de muchos factores, es medicina basada en la evidencia. Por ejemplo, si estamos en algún hospital regional que incluye patologías frecuentes de infecciones de vías urinarias que ha mostrado ciertas características similares en una población determinada y que se ha visto que en esa población se existe ya de por sí alguna resistencia contra fármacos antibacterianos, pues entonces eso puede ayudarnos un poco para determinar hacia dónde llevar nuestra terapéutica antibiótica. Ahora también consideremos algunos antimicrobianos como los que tienen capacidad anaerobicida, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico, pueden favorecer la aparición posterior de recurrencias debido al desequilibrio ecológico que producen en la flora, tanto de vagina como a nivel uretral, ¿vale? Uretral, perdón. Y esto, pues, es una característica que deberemos de recordar a nivel clínico de manera muy importante, porque la amoxicilina con ácido clavulánico sabemos que se ocupa frecuentemente en infecciones bacterianas, ¿vale? Incluso de manera, pues, un tanto indiscriminada, un tanto injustificada. Se piensa que por tener ácido clavulánico tiene mayor potencia clínica, mayor potencia farmacológica, y no es que nosotros, por ejemplo, si ya tenemos algunas pequeñas manifestaciones de hematuria o alguna pequeña complicación de esta infección de tracto urinario que ya requiera que no solamente sea amoxicilina el tratamiento, sino que le agrego ácido clavulánico, ¿vale? Para mejorar el tratamiento. Esta es una práctica inadecuada, ¿vale? El ácido clavulánico, recuerden que nos ayuda para impedir que los microorganismos productores de beta-lactamasas, ¿vale?, puedan generar alteración sobre la actividad de nuestro fármaco. Ahora, la reducción de la flora anaerobia, por lo tanto, con este medicamento va a facilitar el aumento del pH local y la consecuente invasión del introito vaginal o de nuestra uretra, etcétera, etcétera, por uropatógenos procedentes de la flora fecal. Porque recordamos que parte de la flora residente, protectora como tal, de nuestro uroepitelio, pues era precisamente algunos anaerobios, ¿vale? Algunos lactobacilos poseen esta característica y estos los estamos barriendo de manera inadecuada, precisamente por este uso inadecuado de amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, ahí ya viene un punto que iremos recordando para ver si nuestra terapéutica antibiótica puede incluir o no en algún momento este tipo de fármacos. Ahora, también los efectos colaterales negativos atribuidos a las cefalosporinas de amplio espectro serían, por ejemplo, la colonización por enterobacterias productoras de beta-lactamasa, lo cual es importante, enterococos e incluso la grave infección por Clostridium difficile. Esto es algo bastante grave. Y sabemos que de igual manera, como pasa con amoxicilina y ácido clavulánico, las cefalosporinas de amplio espectro son utilizadas de manera indiscriminada en la clínica diaria, ¿vale? Como por ejemplo, pues utilizan algunos médicos ceftriaxona para infecciones
para el tracto urinario, infecciones respiratorias, infecciones digestivas, etcétera, etcétera. Eso es algo bastante inadecuado. Y ahora peor, si nosotros, por ejemplo, damos este antibiótico de manera intencionada, como por así decirlo, de primera elección para una infección del tracto urinario, ¿vale? Y no consideramos esta situación sobre que al barrer precisamente con nuestra flora residente, permitiremos colonizaciones tan graves como lo puede ser por esta infección de Clostridium, por lo cual no es una situación tan sencilla el determinar qué antibiótico es el más adecuado para nuestros pacientes. Ahora, por otra parte, pasando a otra familia de fármacos, las quinolonas, ¿vale? Estas son bastante famosas para el tratamiento de infecciones de vías urinarias. Pero vean, el uso de quinolonas se ha asociado a infecciones posteriores por gram negativos resistentes a quinolonas y por estafilococo dorado resistente a meticilina o estafilococo aureus meticilino resistente se le puede llamar. Entonces, fíjense, ya de por sí, nuestro tracto urinario inferior está ahora, por ejemplo, con una infección por ese gram negativo tan común que es la E. coli, pero con este fármaco, si lo utilizamos inadecuadamente, ¿vale? Nos puede ocasionar infecciones por otros gram negativos, ¿vale? Que son resistentes a quinolonas, ¿vale? Que no hubiéramos encontrado normalmente para infecciones de vías urinarias. Ahora vienen otros y generan estas infecciones de manera importante para empeorar nuestro cuadro clínico. O todavía peor, el estafilococo aureus resistente a meticilina, pues es una infección que llama mucho la atención a nivel clínico. Entonces, hasta este punto, ya que estamos considerando varias familias de fármacos que tienen una potencia antimicrobiana, un espectro antibacteriano bastante amplio, realmente pues nos está dejando una capacidad de elección antibiótica un tanto reducida. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que podríamos ocupar de manera usual, de manera más adecuada para tratar nuestras infecciones del tracto urinario inferior no complicadas? Pues la nitrofurantoína parece ser más segura, probablemente porque es una de las terapias antimicrobianas que tiene el menor impacto sobre la flora bacteriana residente, la cual siempre es bastante importante para mantenerla por su capacidad protectora. Fíjense bien, vamos a comparar un poco sobre la actividad y uso de nuestras familias de fármacos antibacterianos, ¿vale? En primer lugar, vamos a comenzar con estas tres familias: el uso de nitrofurantoína, fluoroquinolonas en general y beta-lactámicos. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Los beta-lactámicos, ¿vale? No sé, podríamos incluir algunos fármacos como la amoxicilina que les había comentado anteriormente. Aquí ponemos varios regímenes, o sea, estamos ocupando diversos tipos de fármacos, incluso podemos ocupar cefalosporinas. Estos medicamentos beta-lactámicos, digamos, para hacer la comparativa con el uso de nitrofurantoína y ver las eficacias, ¿vale? Vemos que en tratamientos de 3 a 5 días con diversos beta-lactámicos, vemos una eficacia clínica, o sea, de disminución de la sintomatología urinaria de hasta un 89%, con una variabilidad de 79 hasta 98%. O sea, es bastante grande la variabilidad, pero eso sí se ubica en los rangos más bajos de eficacia clínica el uso de beta-lactámicos. Todavía peor, en la eficacia microbiológica, es decir, como en muchos casos nuestros pacientes, tras haber quitado su sintomatología urinaria, o sea, la situación clínica, ¿vale? Les tenemos que hacer en ocasiones estudios de laboratorio nuevamente de su orina
Y esto para detectar la eficacia de eliminación microbiológica, vemos que solamente un 82% de los pacientes en general o en promedio, o sea, de un 74 a 98%, son los que llegan a tener esta eficacia de eliminación de microorganismos, lo cual indica que son los fármacos con menor eficacia, más recurrencias y más efectos adversos con daños colaterales. Son entonces determinados estos fármacos para un uso alternativo, es decir, si conocemos que nuestro paciente no tiene mayor complicación de esta infección de tracto urinario, no usa antibióticos de manera indiscriminada por nuestra indagación clínica, por la anamnesis que nosotros elaboremos, pues bueno, puede ser una alternativa farmacológica, ¿vale? Eso sí, considerando que no sean regímenes bastante largos, ¿vale? Por eso aquí se da una cierta sugerencia sobre cómo se debe de dar esta terapéutica. Bien, vamos a pasar a las fluoroquinolonas. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de el ácido nalidíxico, ¿vale? El uso de de nuestro ciprofloxacino, levofloxacino, etcétera, etcétera. Aunque vamos a ver que algunos de ellos ya se tratan de no usar, ¿vale? Por sus efectos adversos. Y primero, vamos a ver ahora cómo cambia la situación. Sobre eficacia clínica para eliminar nuestras características sintomáticas de esta infección de tracto urinario, vemos que el porcentaje de eficacia clínica ya aumentó considerablemente. La más baja de eficacia clínica está en 85% y sube hasta 98% con un promedio de 90% de eficacia clínica. Es bastante alta. Ahora, sobre la eficacia microbiológica también aumentó considerablemente esta erradicación, obviamente de los uropatógenos. Pero eso sí, estos fármacos poseen un mayor daño colateral. Deben de reservarse para situaciones más graves que la cistitis, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, poseen algunas ventajas sobre algunas infecciones del parénquima, de nuestro riñón, ¿vale? La pelvis renal, etcétera, etcétera. Es decir, si nuestro paciente ahora sí ya tiene pielonefritis, quizá en ese momento sí será bueno utilizar fluoroquinolonas, pero si no, ¿vale? Estamos generando alteraciones de la flora bacteriana del tracto urinario inferior inadecuadas, ¿vale? Digamos que ya no son, bueno, las situaciones que generarían mayor beneficio en comparación con el riesgo que estos fármacos generan. Ahora, por último, sobre la nitrofurantoína, en el siguiente régimen, con una dosis de 100 miligramos cada 12 horas para adultos, por unos 5 a 7 días, vemos que la eficacia clínica ya aumentó de manera muy importante hasta en un 93%, ¿vale? Sobre la eficacia microbiológica también vemos situaciones bastante considerables, quizás no sean tan altas, fíjense, como en el caso de las quinolonas, ¿vale? O sea, eso sí, sigue ganando la fluoroquinolona en esa eficacia microbiológica, obviamente, son fármacos con bastante potencia antimicrobiana y bastante espectro amplio. Pero vemos que con este porcentaje es más que suficiente para erradicar la mayoría de las infecciones de tracto urinario inferior no complicadas. Y en primer lugar, vamos a considerar que con este fármaco tenemos escasas resistencias, pocos efectos colaterales sobre la flora residente, eficacia similar a comparadores, es decir, que son, por ejemplo, estas clinolonas y betalactámicos. Entonces, estos fármacos van quedando un poco sobre ser nuestra primera elección en la actualidad, ¿vale? Para casos de infecciones del tracto urinario inferior no complicadas, porque eso sí, debemos de evitar el uso de estos fármacos ya cuando nuestro paciente se complicó con una pielonefritis o mucho peor con una sepsis. Ahora, bien.
Vamos a considerar ahora lo siguiente también para compararnos con las fluoroquinolonas y posteriormente la nitrofurantoína. Las fluoroquinolonas, eso sí, son activas frente a la mayoría de los uropatógenos, con excepción del enterococo. Si bien actualmente existe un aumento de resistencias con implicaciones en la práctica clínica, ya para la mayoría incluso de uropatógenos, bueno, de todos modos estas fluoroquinolonas tienen gran relevancia para su uso antimicrobiano para estas infecciones, generalmente cuando ya están complicadas. Las fluoroquinolonas tienen una excelente biodisponibilidad, lo cual permite su utilización por vía oral y permiten alcanzar rápidamente concentraciones y volúmenes de distribución muy superiores a la concentración mínima inhibitoria de los gérmenes que especialmente ocasionan infecciones del tracto urinario, ¿vale? En el nivel urinario, por ejemplo, en vejiga, se alcanzan concentraciones del fármaco sumamente deseadas, ¿vale? Es decir, que gracias a que este fármaco en primer lugar llegó muy bien al tracto digestivo, se absorbió muy bien, generó muy buena biodisponibilidad, tuvo un volumen de distribución bastante adecuado para los sitios que necesitamos, en este caso el tracto urinario, pues bueno, siguen siendo pues una terapéutica a considerar de manera muy importante, pero eso sí muy específica para el tracto urinario. Los estudios comparativos de quinolonas con nitrofurantoína en la infección de tracto urinario no complicado, eso sí, llegan a demostrar similares tasas de erradicación, similares tasas de recurrencias, ¿vale? Aunque incluso en algunos estudios se apoya más que las recurrencias son muchísimo menores en el caso de la nitrofurantoína en comparación con las quinolonas. Pero también de efectos secundarios estamos más o menos a la par, pero eso sí, nuestras quinolonas podrán tener una ventaja que puede ser considerada para nuestros pacientes porque se tienen que administrar para estas infecciones del tracto urinario durante menos días. Veíamos que los regímenes de las fluoroquinolonas venían de unos 3 hasta 5 días para dar una eficacia clínica bastante adecuada, ¿vale? Por lo cual, bueno, si nosotros vamos a considerar el uso de estas quinolonas de manera racional, ¿vale? Vamos a considerar en primer lugar que no es un tratamiento de 7 días para esta infección del tracto urinario inferior, ¿vale? Si es que la llegamos a ocupar, sino es un tratamiento mucho menor. Ahora, sobre el caso de la resistencia, como les he mencionado un poco, comenzamos desde que las quinolonas poseen varias formulaciones que van por generaciones. Los niveles de resistencia a las quinolonas de primera generación, como son el ácido pipemídico y el ácido nalidíxico, que les mencionaba anteriormente, actualmente son demasiado elevadas, es decir, hasta un 30% de los casos poseen resistencia a estos antibióticos. Y esto ya hace que su uso empírico en las infecciones urinarias haya quedado totalmente olvidado, ¿vale? Entonces, estos fármacos, aunque son parte de las quinolonas, en sus primeras formulaciones no generaron la actividad antimicrobiana más adecuada para este tipo de uropatógenos. Ahora, sobre más elementos de la resistencia entre las quinolonas, se ha observado que la resistencia de E. coli a las fluoroquinolonas ha aumentado de forma importante en la actualidad, aunque en algunos estudios las tasas de resistencia a ciprofloxacino en mujeres con cistitis no complicada son inferiores al 10%, lo cual es un porcentaje de resistencia, ¿vale? Bastante bajo y bastante considerable en la actualidad, pero bueno, hay que considerar en la medida de lo posible que estos fármacos los reservemos para situaciones clínicas muy específicas que ahorita vamos a mencionar. El uso racional entonces de estos fármacos que hemos ido mencionando
Pues se ha demostrado que con la utilización frecuente de estas fluoroquinolonas vamos a generar un factor de riesgo para infecciones bastante graves, como les mencionaba, por los estafilococos aureus meticilino resistentes, ¿vale? Además, fíjense bien, el por qué no deberán de ser a veces fármacos de primera elección nuestras fluoroquinolonas en estas infecciones del tracto urinario inferior es porque por su farmacocinética son tan eficaces en infecciones urinarias con afectación parenquimatosa y sistémica, de forma que, por ejemplo, en infecciones de tracto urinario bajos, serían un fármaco que tiene capacidades, pues digamos, hasta excesivas, o sea, muy, digamos, que no están adecuadas a ese sitio, no son necesarias y están poco aprovechadas. Estamos recordando que nuestra infección del tracto urinario inferior generalmente está primero no complicada, pero digamos, nuestro paciente no se trata adecuadamente o tiene ya otras complicaciones como lo hemos ido mencionando con las características de infecciones complicadas y de repente ya nuestra primera intervención farmacológica no dio resultado y primero utilizamos las quinolonas. ¿Qué vamos a utilizar después cuando ya nuestro paciente tenga afectación parenquimatosa? ¿Vale? Es decir, por ejemplo, una pielonefritis. ¿Qué alternativa nos va a quedar? Es decir, ya estamos desaprovechando una oportunidad bastante importante para utilizar racionalmente, ¿vale? Y de manera gradual cierto tipo de fármacos. Por estos motivos, algunas guías norteamericanas y europeas desaconsejan la utilización de estas quinolonas, ¿vale? Como primera elección en las infecciones urinarias bajas no complicadas. Eso recuérdenlo de manera bastante importante. Ahora, las cefalosporinas orales, vamos a ver qué capacidad de tratamiento adecuado nos pueden generar y qué tipo de precauciones vamos a tener con ellas. Las cefalosporinas orales de segunda y tercera generación, como pueden ser cefuroxima, cefixima, ceftibuten, son activas frente a la mayoría de los gram negativos implicados en las infecciones urinarias, con excepción de pseudomonas, ¿vale? Y algunos gram negativos productores de beta-lactamasas, ¿vale? Algunos enterococos, pues obviamente si llegaron a ocasionar esta infección de tracto urinario, pues bueno, no van a responder adecuadamente ante este uso de cefalosporinas orales. Es una alternativa antibiótica que podríamos tener. Por ejemplo, les puedo comentar que en pacientes embarazadas, ¿vale? En ocasiones cuando tienen alguna infección de tracto urinario inferior, les podemos dar precisamente algunas cefalosporinas orales y podemos ver buenos resultados. Las recidivas son más o menos frecuentes, aunque bueno, sí la eficacia clínica de estos fármacos y su seguridad de uso en el embarazo pueden determinar un poco, pues, digamos, esa utilización. Porque otra elección, si acaso, pues sería ampicilina, también por considerar la seguridad de uso en el embarazo. Pero bueno, esto poco a poco se irá mencionando en otras unidades de aprendizaje. Ahora, sobre la resistencia y eficacia, pues estos fármacos, estas cefalosporinas orales, mantienen tasas de resistencia muy bajas frente a E. coli, por lo que son en la actualidad una alternativa válida para el tratamiento de la infección urinaria de vías bajas, pero en estudios comparativos de eficacia mostrada entre cefixima y amoxicilina, incluso se llegaron a observar las mismas tasas de curación bacteriológica con los dos antibióticos, ¿vale? Un 75 a 95%, como les había mostrado en una tabla anterior de la efectividad de nuestros fármacos beta-lactámicos, ¿vale? Entonces, son fármacos adecuados para la eliminación de los microorganismos que acaban de invadir este tracto urinario, son muy adecuados, pero eso sí,
consideremos que ya les había puesto, no hay que usar combinaciones de fármacos como por ejemplo amoxicilina con ácido clavulánico porque estamos dando una actividad anaerobicida bastante grave que no es adecuada para estos casos de infecciones, ¿vale? Sino que simplemente ahora están generando que puedan barrer más fácilmente con la flora bacteriana residente, la cual los estaba protegiendo. Quizá estos fármacos no barren tanto con la flora, pero en su uso único, ¿vale? Sin otras combinaciones, hay que determinar por las características que anteriormente mencionábamos si estos fármacos pueden ser los adecuados para un tratamiento antimicrobiano en la infección de tracto urinario inferior. Sobre las tasas de recurrencias, este hecho se debe en parte a que los beta-lactámicos son menos capaces de erradicar a las enterobacterias, que de vez en cuando se está viendo que van aumentando su incidencia también a nivel clínico, entre E. coli y estas enterobacterias, ¿vale? De la flora colónica, de la flora vaginal, probablemente debido a que adquieren concentraciones menores en dichos lugares, pues es un factor que debemos de recordar porque si nos van a generar en vez de un tratamiento adecuado, ¿vale? Mayores recurrencias. Fíjense, entonces, estas cefalosporinas o la amoxicilina, etcétera, etcétera, lo que ustedes lleguen a ocupar con estos fármacos beta-lactámicos, vemos que nos generan un problema en comparación con, por ejemplo, unas quinolonas. Las quinolonas, acuérdense que tienen una super biodisponibilidad, un muy adecuado volumen de distribución, ¿vale? Y eso sí, aquellas tenían concentraciones sobre el sitio de la infección bastante altas, pero para estos fármacos se alcanzan concentraciones bajas, lo cual genera pues una, digamos, capacidad antimicrobiana pues un tanto errática, poco predecible en algunos casos. Eso es principalmente hasta hace que generemos mayor capacidad de recurrencias de la infección porque quizá barrimos con un poco de la cantidad de bacterias, pero no eliminamos al 100% de la infección. Entonces, esa situación es a considerar de manera muy importante para saber si nosotros simplemente no queremos solamente eliminar la infección de manera provisional, sino que no se presenten estas recurrencias. Eso sí, también se ha sugerido que esto es debido al efecto anaerobicida de nuestras cefalosporinas, con el consiguiente desequilibrio de la flora bacteriana fecal y vaginal, ¿vale? Lo cual es algo que desde el inicio les he ido mencionando para considerar si nuestros antibióticos beta-lactámicos son adecuados para el tratamiento de esta infección de vías urinarias. Realmente no son de primera elección, como podríamos pensar. Ahora sí, sobre la nitrofurantoína. Pues esta nitrofurantoína, en primer lugar, es un profármaco. Este fármaco es transformado por bacterias que activan mediante flavoproteínas, ¿vale? Como una nitrofuranoreductasa, que van a reducir nuestra molécula de nitrofurantoína para obtener sustancias intermediarias que alteran, por ejemplo, a los ribosomas de las bacterias y otras macromoléculas bacterianas. Ahorita vamos a ver de cuáles hablamos. Pero fíjense, de manera adecuada, las mismas bacterias en el organismo van a tomar este fármaco, a esta nitrofurantoína, y la van a transformar en su forma activa, ¿vale? Ya en su forma reducida para generar muchas acciones diversas sobre esta capacidad bacteriana. Fíjense bien de qué tipo de acciones vamos a encontrar. El fármaco va a interferir en varias rutas enzimáticas vinculadas, por ejemplo, a la respiración celular, el metabolismo glucídico y además la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN, ARN y la síntesis de la pared bacteriana, ¿vale? Entonces, fíjense bien,
Estas diversas rutas metabólicas alteradas, o sea, la respiración celular, o sea, su metabolismo que les genera la adquisición de ATP para esas bacterias, está interrumpida. Su metabolismo de los glúcidos, lo que utilicen de algunos azúcares para obtener energía, también se va a perder. La síntesis proteica en general o síntesis de diversas sustancias importantes para la vida de estas bacterias, ¿vale? Pues afecta a todo su sistema orgánico de estas bacterias, y por la acción entonces simultánea sobre estas rutas metabólicas distintas pueden explicarse las dificultades para el desarrollo de resistencias por parte de esta nitrofurantoína, ¿vale? Es difícil entonces, por toda esta gama de mecanismos de acción que posee la nitrofurantoína, que los fármacos encuentren una forma efectiva de hacer que cambien alguna constitución de sus proteínas o de sus enzimas, etcétera, etcétera, generen mutaciones que hagan que se adapten a un fármaco. Pues aquí como o la matan por alguna vía energética o digamos a nivel genético, etcétera, etcétera, pues la verdad nitrofurantoína, por tener diversos mecanismos de acción, pues tiene gran relevancia para evitar el desarrollo de resistencias. Ahora, nuestra nitrofurantoína es activa frente a E. coli y enterococos. Eso es algo bastante valioso, ¿vale? Pero, eso sí, no tendrán quizá actividad contra Proteus y Klebsiella. Tienen pues una baja susceptibilidad de estos microorganismos contra nitrofurantoína. Obviamente, Pseudomonas va a ser súper resistente a nitrofurantoína. Pero, pues eso sí, estamos yendo contra dos de los microorganismos más frecuentes, más importantes en la clínica de la infección del tracto urinario inferior, y con eso nos basta precisamente para dar este tratamiento como base o como primera elección para estas infecciones del tracto urinario inferior. Eso sí, vamos a tener en consideración que su absorción por vía oral es buena. Y eso sí, mejora con la ingesta de alimentos hasta un 40%. Es un detalle que hay que recordar de manera muy frecuente en el uso de estos fármacos, porque, bueno, a diferencia de otros fármacos que se utilizan con el estómago vacío, en el caso de este fármaco se favorece más con el estómago lleno. Este medicamento consigue concentraciones elevadas en orina. Prácticamente es casi igual esa concentración del fármaco en la orina como la que obtenemos en el caso de la quinolona. Eso sí, se ha visto que tiene concentraciones este fármaco muy bajas en suero, ¿vale? Y en tejido renal. Por lo que, al igual que la fosfomicina oral, estos medicamentos no deben administrarse si se sospecha ya de afectación parenquimatosa o sistémica. Si nuestro paciente, ya tras haber tenido una infección del tracto urinario inferior, se complicó posteriormente con una pielonefritis o una urosepsis, por ejemplo, nuestro paciente ya no va a responder adecuadamente a esta nitrofurantoína. Sí, le va a quitar quizá la cistitis nada más, pero pues no le va a hacer absolutamente nada al riñón o la pelvis renal, que ahora ya pueden estar infectadas. Entonces, fíjense, esa situación es bastante relevante para recordar cuándo se utiliza exactamente nitrofurantoína. Y ahora sí, si ya tuviéramos afectación parenquimatosa o sistémica, aquí qué sería lo más adecuado para utilizar. Ahora sí, vienen las quinolonas. E. coli mantiene tasas de resistencia inferiores al 10%, por lo que se puede considerar una opción empírica para la cistitis no complicada. O sea, fíjense, la tasa de erradicación de coli para el uso con la nitrofurantoína es igual que en el uso de las quinolonas, o sea, no es para nada despreciable. Y por lo tanto, entonces, estos fármacos son tan buenos, tan adecuados y de primera elección para las infecciones de tracto urinario inferior no complicadas, que se han recomendado como fármacos
ahorradores de quinolonas en los casos de cistitis agudas. Eso ya nos indica que nuestros tratamientos iniciales de infecciones de tracto urinario inferior no complicadas no deben de tener quinolonas como primera elección, ¿vale? Porque estas mejor nos esperamos a ver si serán utilizadas. Por ejemplo, si haya fallado nuestra terapia antimicrobiana porque no sabemos si el paciente tiene una anomalía estructural de la vía urinaria o apenas tuvo una intervención sobre la vía urinaria, una instrumentación, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y eso pues sí puede hacer que tras haber utilizado nitrofurantoína obligue a que después utilicen quinolonas, pero como ya tuvieron la actividad adecuada de nitrofurantoína y después ya comienza con un nuevo fármaco que tiene otros mecanismos de acción y otras situaciones clínicas relevantes, pues están dando el uso racional de estos medicamentos antibacterianos, ¿vale? Conforme avanza la enfermedad. Bien, por mi parte, esto sería todo sobre esta primera clase. Obviamente, después les estaré comentando sobre las características de diversas clases de antibacterianos, diversas familias de medicamentos que vamos a utilizar para las infecciones del tracto urinario, infecciones renales, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso para clases subsecuentes. Por mí ha sido todo para este día. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien.